Buenas noches chicos, soy Eigner Román, estudiante de medicina y en esta oportunidad les voy a explicar, como vieron en el título, la farmacología del alcoholismo. El alcoholismo es, sobre todo en Latinoamérica, un problema constante, así que tenemos que entenderlo y, eh, sobre todo, con esta farmacología, qué fármacos podemos usar para tratarlo. Así que bueno, cuando hablamos de la farmacología del alcoholismo, nos vamos a derivar en dos alcoholes, el etanol y el metanol. Todo el mundo ha escuchado sobre esto. El etanol es simplemente ese alcohol consumible, el que se vende en las licorerías, mientras que el etanol es el alcohol metílico, es aquel que pues se usa para otros fines y no es apto para el consumo humano. En cambio, el etanol, si bien no es recomendable, sí es apto para el consumo humano, ya que es simplemente nace de la fermentación de carbohidratos por levaduras, que son microorganismos. Así que bueno, el etanol tiene varias funciones, o sea, en nuestro cuerpo, pues causa, la mayoría de ustedes ya saben qué efectos causa el alcohol, porque casi todo el mundo lo ha probado y ha probado lo que causa. Así que tenemos que saber que causa varias acciones sobre varios sistemas, sobre todo en el sistema nervioso central, que es su acción más conocida, ¿no? Ya que va a causar una depresión general. Muchas veces cuando uno toma alcohol se siente más estimulado. Eso es lo que se conoce como estimulación falsa, ya que en realidad el alcohol no estimula absolutamente nada. Si bien algunos libros dicen que hay una leve estimulación con cierta cantidad de alcohol y que después de eso viene la depresión, muchos otros libros dicen que no, que desde el primer consumo ya se empieza a deprimir el sistema nervioso central. Así que aquí hay como un debate. Pero en general es cierto que causa una depresión general, sobre todo en forma descendente. ¿Eso qué quiere decir? Que es progresivo. Primero va a inhibir la corteza, la subcorteza, el tronco cerebral, la médula espinal y finalmente el bulbo raquídeo. O sea, por eso cuando inhibe la corteza es cuando uno empieza a hablar raro, uno empieza a caminar raro. En cambio, cuando ya llega a inhibir, a deprimir el bulbo raquídeo, pues ya llega a, a los núcleos respiratorios y a los núcleos cardíacos, causando que haya paro. Por eso hay muchas personas que mueren por tomar alcohol, por un paro respiratorio o por un paro cardíaco súbito. Aparte de eso, de deprimir el sistema nervioso central, lo que va a hacer también es inhibir nuestro centro de censura. O sea, que va a quitar, por así decirlo, los parámetros que tenemos en nuestra cabeza, va a quitar la responsabilidad, va a quitar el tiempo de reacción, inhibiendo nuestro sistema nervioso sobre todo. Y por supuesto puede llegar al coma. Y la forma en la que llegamos al coma lo vamos a hablar más tarde. Estimula, bueno, no estimula, sino tiene una acción sobre el estómago, ¿no? Si hay un poco de alcohol, si hemos tomado muy poco, pues va a estimular la secreción gástrica, va a estimular el apetito, pero si seguimos tomando, entonces va a empezar a inhibir esta secreción gástrica y si seguimos tomando va a causar un espasmo pilórico que va a llegar a un vómito. Por eso cuando una persona bebe mucho vomita, porque nuestro cuerpo dice, no quiero intoxicarme, entonces tengo que botar esta gran cantidad de alcohol que tengo y causa un espasmo pilórico que nos va a llevar al vómito. También va a causar una, una acción sobre el aparato cardiovascular. En el libro de Lippincott nos dice que tomar 330 mililitros al día podría ser bueno, ya que controla la presión arterial y aumenta el HDL. Pero mientras tomamos cantidades mayores va a causar todo lo contrario, va a causar un aumento en la presión arterial, llegando posiblemente a una hipertensión. También el alcohol va a actuar sobre la piel en forma local, ¿no? Como un alcohol en gel, por ejemplo, que puede ser, su base puede ser etanol, que puede ser un bactericida. Y también sobre otros órganos del sistema digestivo que no sean el estómago, puede causar una pancreatitis aguda, si es un gran consumo de alcohol en un mismo periodo de tiempo, una pancreatitis crónica, con una persona ya lleva años tomando, al igual que con la estetosis hepática y la cirrosis, ¿no? Finales súper conocidos del alcoholismo crónico. Ahora, vamos a entender la farmacocinética del etanol, de este alcohol hecho para el consumo humano. Primero tenemos que saber que se puede administrar de forma oral o de forma intravenosa. Y tú te preguntarás, ¿cuándo alguien se inyectaría alcohol? Pues cuando una persona está intoxicada por metanol, vamos a ver que es bastante recomendable, si bien ya no se usa mucho, antes se usaba más, es bastante recomendable inyectar etanol. Eso lo vamos a explicar cuando expliquemos metanol. Pero bueno, sabemos que esta administración puede ser u oral o intravenosa.
Entonces, este alcohol se va a absorber en el estómago y en el intestino. Y es cierto que los alimentos, sobre todo los lácteos, sobre todo el queso, van a retardar la absorción de este alcohol. Por eso se dice de que comas antes de beber. Y este alcohol se va a distribuir por el plasma, ¿no? Y este alcohol va a poder llegar al sistema nervioso central porque va a poder atravesar la barrera hematoencefálica con mucha facilidad. Y por eso tampoco se recomienda que una embarazada beba alcohol, porque el alcohol también pasa la barrera de la placenta con demasiada facilidad, causando, por ejemplo, lo que es el síndrome alcohólico congénito, que eso lo vemos más en embriología. Después de la distribución viene el metabolismo. El metabolismo se, se hace por dos enzimas que son deshidrogenasas y va a seguir este camino. Cuando el etanol ya llega a nuestro cuerpo y se metaboliza, va a llegar la primera deshidrogenasa, que es el alcohol deshidrogenasa, que lo va a convertir en acetaldehído. Y después de eso va a venir la acetaldehído deshidrogenasa para convertirlo en ácido acético. O sea, nuestro cuerpo va a metabolizar el alcohol convirtiéndolo en vinagre. ¿Para qué? Porque este ácido acético, su propósito va a ser de que va a ir al ciclo de Krebs para convertirse en CO2 y agua. Pero este ácido acético, para que logre completarse en el ciclo de Krebs, tiene que haber una cantidad normal, una cantidad que se pueda usar. ¿Por qué? Porque cuando el ciclo de Krebs se satura, entonces el ácido acético se va a empezar a acumular. Se va a acumular, acumular, acumular. Y lo que va a preferir hacer es no quedarse ahí. Va a ir a otras vías, sobre todo a la vía de generación de ácidos grasos. Por eso pues una persona que bebe alcohol es gorda, por eso una persona que bebe alcohol tiene hígado graso, porque este exceso de ácido acético va a empezar a generar ácidos grasos, va a empezar a generar grasa, causando esos problemas. El alcohol se suele metabolizar a la misma velocidad. O sea, tú tomes 10 mililitros o tomes 10 litros, se va a metabolizar a la misma velocidad. Y eso es bastante peligroso, porque si fuera que nuestro cuerpo metaboliza mejor el alcohol mientras más alcohol haya, no habría tantos problemas. Pero al metabolizarlo a la misma velocidad siempre, entonces ahí también hay un problema. Bueno, esa es la farmacocinética. Aquí sobre todo nos tenemos que acordar la importancia del ácido acético para formar estatosis hepática. Ahora, los efectos adversos del consumo de alcohol. Se lo dividimos en dos, en la intoxicación aguda y en el alcoholismo crónico. La intoxicación aguda, pues es clásico, ¿no? Una persona que vomita y que después se desmaya y que después o se murió porque se tragó su vómito o se murió porque le dio un paro cardíaco, un paro respiratorio. Así que aquí vemos varias fases, sobre todo 5. La primera fase es cuando hay poco alcohol en la sangre, o sea que hay solo 50, 150 miligramos por decilitro. Y aquí simplemente va a haber lo clásico, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Va a haber una aparente estimulación, va a haber una supresión del sentido de responsabilidad, el paciente va a estar más alegre, más contento, va a bailar, va a reír, el tiempo de reacción va a estar disminuida, por eso se dice que no se tome alcohol cuando conduces, porque tu tiempo de reacción está disminuida. Eh, la primera fase es la que todos conocemos, ¿no? Cuando estás picado. En cambio, la segunda fase es cuando ya hay más alcohol, de 150 a 250 miligramos. Aquí ya es que una persona ya está embriagada, o sea, ya no es esa persona que se ríe, ya no no es esa persona que se le entrecorta la voz, que empieza a hablar como tonto, que empieza a pronunciar mal, que tiene ataxia, pero todavía no hay pérdida de conocimiento. La pérdida de conocimiento se da en la tercera fase, que la persona ya se duerme y si no se duerme, entonces empieza a haber esas reacciones de agresividad o de excitación psicomotriz. Eso depende mucho de la personalidad, ya que hay personas que se ponen a llorar, ya que hay personas que se ponen a pelear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabemos es de que el alcohol te quita de tus cabales, te quita la responsabilidad, te quita lo centrado que deberías estar. Por eso no es recomendable su consumo. Y la cuarta fase es cuando ya estamos entre 350 y 450 miligramos por decilitro. Aquí ya hay un coma profundo y ya hay problemas respiratorios. Y aquí también, entre estas dos fases, ya es lo que ya hubo los vómitos. En la quinta fase es cuando ya hay más de 500 miligramos por decilitro de sangre, en donde el paciente va a morir porque va a haber una depresión en el centro respiratorio. Pero obviamente puede morir antes, ¿no? Por tragarse su vómito. Y también tenemos
esto es una intoxicación aguda, o sea que en un solo episodio el paciente se metió muchísimo alcohol. Pero cuando el paciente toma un día, toma otro, pam, 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 se da lo que es el alcoholismo crónico. Que aquí se da la famosa dependencia alcohólica, en donde sabemos que existe el síndrome de dependencia, que bueno, es algo bastante conocido, ¿no? Esa dependencia alcohólica ya la catalogamos así cuando al paciente le quitamos el alcohol y empieza a haber intranquilidad, empieza a haber nerviosismo, empieza a haber manifestaciones orgánicas, ¿no? Empieza a haber lo que se conoce como proalucinaciones. Eso es a las primeras horas que se retira el alcohol. Cuando hay una persona que consume alcohol durante mucho tiempo y durante muchas veces en el día, pues a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas que le quitas el alcohol está así, está intranquilo, está nervioso, empieza a sentirse mal. Y a las 36 horas está lo que se conoce como el delirium tremens, que aquí es donde va a haber alucinaciones, alucinaciones bastante feas. Va a haber alucinaciones terroríficas, va a haber alucinaciones que incomoden, que van a hacer desesperar al paciente. Por eso en estas 36 horas es lo más importante controlar este estado. Porque o sea, si tú tienes alucinaciones terroríficas y el alcohol te las calma, pues obviamente vas a tomar alcohol. Así que el delirium tremens es una situación muy delicada que tenemos que regularla, sobre todo cuando estamos tratando la dependencia del alcohol. Pero también va a haber debilidad, va a haber vómitos y va a haber convulsiones. Todos estos síntomas tenemos que tratarlos y prevenirlos, ya que si el paciente logra estar 4 días, incluso hasta 7 días sin beber alcohol, estos, estos síntomas se van. Estos síntomas son momentáneos. Entonces, por eso el mejor tratamiento a la dependencia del alcohol es cortarlo de raíz. Hay muchas personas que dicen, lo voy a ir cortando poco a poco. Y si bien en algunos casos sí funciona, lo mejor es cortarlo de raíz. Por eso, desde el cuarto día, solo 4 días va a ser suficiente para que empiece a haber una mejora en la dependencia alcohólica. Pero el alcoholismo crónico no solo causa esto, no solo causa el delirium tremens, convulsiones, sino también causa daños reales. No solo causa esos daños psicológicos, sino va a causar daños reales en nuestra corteza cerebral. Por eso tenemos estas dos enfermedades, que es el síndrome de Korsakoff y la encefalopatía de Wernicke. Que estos síndromes, esta enfermedad viene porque hay un daño real, hay un daño orgánico. El síndrome de Korsakoff es la famosa pérdida de memoria que se da cuando uno bebe alcohol. Y aparte de la pérdida de memoria va a haber confabulaciones y dolores musculares. El síndrome de Korsakoff se caracteriza sobre todo por eso, porque hay una pérdida de memoria, mientras que la encefalopatía de Wernicke se caracteriza porque hay una oftalmoplegia, o sea, una parálisis ocular. Va a haber ataques y también desorientación, pero la primera característica es la que más caracteriza a estos nombres. Ahora, el tratamiento para el alcohol. Como dije, es la supresión brusca del alcohol y también la nutrición y desinfección y el tratamiento psiquiátrico de estos pacientes. Pero también el humano ha creado fármacos para evitar beber alcohol. Y aquí mencionamos dos, el disulfiram y la naltrexona. El disulfiram lo único que hace es inhibir la enzima acetaldehído deshidrogenasa. Entonces, al inhibir esta acetaldehído deshidrogenasa, el acetilaldehído no se va a convertir en ácido acético, lo que va a provocar de que crezca la concentración del acetilaldehído. Y el acetilaldehído es una molécula mala para nuestro cuerpo, tóxica. Entonces va a causar muchos problemas, va a causar manifestaciones desagradables, va a causar vómitos, va a causar mareos, va a causar sensación de muerte, va a causar sustos. Entonces el paciente, para no querer pasar estos malos episodios, va a evitar tomar alcohol, para evitar estos síntomas, porque son bastante feos. Eso es lo que causa el disulfiram. En cambio, la naltrexona hace algo un poco más delicado. Lo que va a hacer es que va a antagonizar los receptores de morfina, o sea, le va a quitar el placer al beber alcohol. O sea, tú puedes beber alcohol, pero ya no vas a sentir placer, porque tus receptores están inhibidos, están bloqueados. Entonces ya no vas a tener por qué beber alcohol, porque ya no vas a tener placer, ya no vas a tener el deseo de beber. Entonces usamos estos dos fármacos, el disulfiram y la naltrexona. Ahora vamos a hablar del metanol. El metanol, como dije, es el alcohol metílico. Ese alcohol que no es apto para el consumo humano. ¿Por qué no es apto para el consumo humano? Por sus metabolitos. Porque al metabolizarse nos da dos moléculas, el formaldehído y el ácido fórmico. Estos dos son tóxicos. ¿Por qué? Porque el formaldehído causa ceguera y el ácido fórmico causa una acidosis metabólica.
Aquí, sobre todo en mi ciudad, hubo una vez una noticia de que pues hubo, no sé, 5 chicos de que se acabaron su etanol. Entonces, sí, había alcohol medicinal, eso fue en tiempos de pandemia. Entonces simplemente lo juntaron con una limonada y lo bebieron. Y sí, es cierto, causa una embriaguez parecida, se siente parecido, pero al despertar vas a estar ciego. Y no creo que nadie quiera eso. Así que tenemos que tener cuidado. Recordar esos nombres: formaldehído y ácido fórmico, ceguera, acidosis. Y también el metanol y el etanol. Dijimos que el etanol es el antídoto del metanol. ¿Por qué? Porque el hígado es más afín, prefiere metabolizar el etanol antes que el metanol. Entonces va a aplazar el metabolismo del metanol, postergando su metabolismo, dándonos más tiempo para someter a este paciente a una hemodiálisis para retirar el metanol de su cuerpo y que no tenga estos, eh, estas reacciones, la ceguera y la acidosis. Y bueno, esta fue la farmacología del alcoholismo. Espero que les haya servido, espero que hayan aprendido y recuerden, nunca tomen en exceso y las bebidas alcohólicas son dañinas. Así que siempre conscientes y nos vemos en un próximo video. El campo va a estar en la descripción. Nos vemos.